Lo ocurrido en Aragua con las declaraciones de la gobernadora Johanna Sánchez revelan mucho más que una simple reacción oficial ante las protestas por los cortes eléctricos. Nosotros respetamos y la gente puede expresarse, como le dije a los muchachos, la gente puede expresarse, pero trancar vía, generar odio, incitación, vamos a buscar en la casa tal fulano, mengano, eso realmente no se va a permitir. Lo que realmente queda expuesto es el mecanismo político que durante años ha intentado convertir el colapso de los servicios públicos en una realidad normal dentro de Venezuela. Porque aquí el problema ya no es solamente que millones de personas sufran apagones constantes, sino que desde el poder se pretende que la población aprenda a convivir con ellos en silencio, sin protestar, sin alterar el orden y sobre todo sin señalar responsables. Las palabras de Sánchez son profundamente reveladoras. Mientras reconocía que existen fallas eléctricas graves en el estado de Aragua, también enviaba una advertencia clara: la gente puede expresarse, pero no se permitirán cierres de vías ni mensajes de odio. Es decir, el discurso oficial vuelve a colocar el foco no sobre el desastre del sistema eléctrico, sino sobre la reacción ciudadana frente a ese desastre. La prioridad parece no ser garantizar electricidad estable, sino controlar la indignación social que produce su ausencia. Y eso es precisamente lo más delicado de todo este escenario, porque la electricidad no es un privilegio ni un beneficio opcional otorgado por el Estado, es un derecho básico y un servicio esencial que cualquier gobierno tiene la obligación de garantizar. Sin electricidad no funcionan hospitales, escuelas, refrigeradores, bombas de agua, transporte ni telecomunicaciones. En estados como Aragua, donde además existen enormes problemas económicos y sociales, como en todo el país, un apagón prolongado no es una simple incomodidad, es una forma de paralizar la vida cotidiana de miles de personas. Sin embargo, en Venezuela el deterioro ha sido tan prolongado que desde el poder se intenta instalar la idea de que vivir entre apagones es algo normal. Allí aparece uno de los elementos más peligrosos de este discurso oficial: la normalización de la precariedad. El ciudadano termina escuchando constantemente que los cortes eléctricos son consecuencia del clima, del sabotaje, de ataques externos, de conspiraciones o de factores ambientales inevitables. Lo extraordinario se vuelve cotidiano. Lo inaceptable se transforma en rutina. Durante mucho tiempo el gobierno venezolano ha responsabilizado de las fallas a enemigos externos. Reuters documentó que en 2024 el gobierno de Nicolás Maduro atribuyó un apagón nacional a un supuesto sabotaje opositor y a ataques contra el sistema eléctrico del Guri, sin presentar pruebas verificables, como siempre. Es el imperialismo norteamericano, desesperado por sus derrotas en Venezuela, por su debilitamiento en Venezuela. Esa narrativa no es nueva. Desde el mega apagón del 2019, Maduro ya había acusado a Estados Unidos de ejecutar ciberataques contra el sistema eléctrico venezolano. A eso se suman otras explicaciones recurrentes: el fenómeno climático del Niño, la sequía, las lluvias externas, el polvo del Sahara o incluso iguanas y animales que supuestamente afectaban instalaciones eléctricas. Y bueno, también quiero informar que está llegando el polvo del Sahara, o sea, va a retardar la sequía. A la gente le da risa. Bueno, señor, es lo que nos ha tocado surfear. Sí, algunos factores ambientales pueden influir en cualquier red eléctrica. El problema es que en Venezuela esas explicaciones aparecen una y otra vez, mientras el sistema sigue deteriorándose sin soluciones estructurales visibles. Reuters ya había reportado en 2018 que el gobierno impuso racionamientos debido a la baja de los embalses hidroeléctricos por la sequía. Pero el verdadero debate nunca ha sido si existe sequía o polvo del Sahara. El verdadero debate es por qué el sistema venezolano es tan frágil que cualquier fenómeno climático lo lleva al borde del colapso. Y allí inevitablemente aparece el tema que el discurso oficial evita constantemente: corrupción, abandono y destrucción institucional. Y yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica. Porque mientras se culpa a factores externos, miles de millones de dólares desaparecieron dentro del propio sistema energético venezolano. Reuters investigó uno de los casos más emblemáticos:
los contratos otorgados durante la llamada emergencia eléctrica decretada en 2010. Bajo ese concepto, empresas privadas recibieron contratos multimillonarios sin licitación para construir plantas eléctricas que prometían resolver la crisis energética. Muchas de esas obras jamás funcionaron correctamente o nunca fueron terminadas. Uno de los nombres más mencionados fue el de la empresa Derwick Associates. Reuters reveló que el empresario venezolano Alejandro Betancourt obtuvo contratos eléctricos por aproximadamente $2.000 millones para construir plantas de generación en Venezuela, muchas de las cuales terminaron siendo Venezuela fracaso. busca aumentar, Pero las cifras podrían ser aún mayores. Transparencia Venezuela y el proyecto de denuncia del crimen organizado y la corrupción denunciaron que Derwick habría sobrevalorado contratos por alrededor de $2.900 millones. Es decir, mientras millones de venezolanos sufrían apagones, enormes cantidades de dinero público terminaban desviadas dentro de esquemas de corrupción ligados precisamente al sistema que debía garantizar electricidad en el país. Y el patrón no se limitó al sistema eléctrico. Reuters también informó que autoridades estadounidenses investigaron una trama de corrupción vinculada a PDVSA en la que se rastrearon más de $1.000 millones relacionados con sobornos y lavado de dinero asociados a contratos energéticos venezolanos. Durante años se drenaron miles de millones de dólares destinados al sistema eléctrico mientras la infraestructura se deterioraba progresivamente. Y ahora, cuando las comunidades protestan porque pasan horas sin luz, el discurso institucional gira hacia el control del descontento. Se habla más de no cerrar calles que de recuperar verdaderamente el sistema eléctrico nacional. Eso explica por qué las declaraciones de Johanna Sánchez generan tanta tensión política, porque detrás de la advertencia contra las protestas existe un mensaje implícito: el ciudadano debe soportar el deterioro sin alterar la estabilidad política. La crisis se vuelve tolerable únicamente mientras la población permanezca contenida, y eso tiene consecuencias profundamente peligrosas. Una sociedad puede resistir dificultades temporales cuando percibe transparencia, soluciones y responsabilidad institucional. Pero cuando lo único que escucha son excusas externas mientras el colapso empeora, la frustración se acumula. El problema deja de ser únicamente eléctrico y se convierte en una crisis de confianza total hacia el Estado. En Venezuela ya no se trata solo de apagones, se trata de un modelo donde el deterioro de los servicios públicos convive con discursos oficiales que buscan justificarlo constantemente mientras reprimen o desacreditan a quienes protestan. El ciudadano queda atrapado entre dos realidades: vivir sin servicios básicos o arriesgarse a ser señalado por reclamar aquello que el propio Estado está obligado a garantizar. Y quizás allí está la parte más dura de todo este escenario: el intento permanente de convencer a la población de que sobrevivir entre apagones, fallas de agua y colapso institucional es algo normal. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.